armen ese rompecabezas y vean qué pasó. Explíquense entre ustedes qué fue lo que pasó. ¿Cuál? Por ejemplo, en caso concreto, que tendríamos, a usted le tocó ¿qué? ACI, no la G y la H. Por ejemplo, aquí quedamos que era de 5 a 4, ¿verdad? Esta se convirtió en 4 y esta. Esta por 1.8 nos da el valor en la misma medida, en la misma proporción. Por favor, ahora me voy me tocó B y me tocó este. Si aquí son 5, pues me voy a 9. Obviamente aquí a 9. ¿Con cuántos equipos sí salió bien el rompecabezas? No se van a hacer poquitas correcciones, es que le sobró un cachito, se lo mochamos. Allá con el equipo de nuestro Melchor sí le salió. Ya hizo como 5 veces la pieza, pero... A ver, Eugenio, no sé. Una recta, toda la mayoría. Bien, a los equipos que no les salió el rompecabezas, El de 8. comentarios. ¿Cuánto le dio el de 8? ¿A qué le atribuyen que haya pasado eso? ¿Por qué no salió el rompecabezas? ¿Cómo se fueron generando algunas actitudes que es muy importante considerar en este proceso de enseñanza de las matemáticas? Históricamente, ¿qué ha representado las matemáticas? Históricamente. Yo le hice una pregunta a la maestra, ¿se llama su nombre, perdón? Georgina. Digo, ¿esto lo pueden hacer las maestras de preescolar? Las educadoras sí. Las educadoras. No, los niños no. Las educadoras lo pueden hacer. Y luego iría yo a otra pregunta, maestro, si me escuchan. ¿Qué saberes matemáticos se tuvieron que movilizar para resolver esta situación? Esa es la pregunta. ¿Qué saberes matemáticos? Anótenlo y si ustedes vayan diciéndome también, no sé, ahí sí va a estar difícil pasar el micrófono por todos lados y rápido, ¿sí? Pero sí es conveniente que lo vayamos diciendo. Celso, Solidaridad. Trabajo en equipo. Bueno, primero, matemática. En un primer momento mis figuras iniciales fueron estas. Yo ya hacía la reflexión sobre qué pasa con las figuras que ustedes alcanzan a apreciar. Intenté embonarlas aquí de manera inicial antes de trabajar en el equipo y no dio resultado. ¿Por qué? Porque tenía una confusión. ¿Cuál fue mi confusión? De que dijimos 5 a 9 y entonces yo empecé a sumar 5 más 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tal vez esa confusión fue la primera. Luego me di cuenta que eso estaba mal e hice una representación gráfica, tal vez muchos recurrimos a ella. Dije, pero es que si 1 centímetro lo representa en una escala de 10 metros, pues esta lógica que seguí no es la más correcta. Tiré a un lado lo que ya había hecho y entonces dije, si la escala es 5, entonces tengo que dividir 9 entre 5 y me da 1.8. A partir de ahí, entonces hay que multiplicar la medida de los lados por 1.8 y llegamos a la conclusión de que eso es lo que representa una escala. 1.8. ¿Qué proporción tenés tú? 5,9. 5.9. ¿Cuál dijo usted la escala? 2.2. Ok. ¿Alguien más? La pregunta es qué saberes se pusieron. El compañero Celso habla de la escala. Habla de escala. Les voy a cambiar un poco la pregunta. Escúchenme bien, por favor. Les voy a pedir que encuentren un número que no sea decimal, ya dijeron 1.8, la que por ahí es 2.2, y que permita transformar todas las medidas. Hagan con ello. Todas las de yo aplico este número, o sea, multiplico la que ya pongo ahí en el rompecabezas por este número y aumenta en esa misma proporción todas las medidas. No decimal. Unos minutos para que lo piensen, luego si alguien ya lo tiene, diga, ya este es. En mi equipo la íbamos a cambiar de 5 a 9 y el número es este. Sin decimales. Multiplicando este número por todas las medidas, rápidamente yo las convierto y al construirlos queda exactamente bien construido. ¿Qué piensan? Pero no decimal. No decimal. No decimal.
¿No hay ningún número? Levanten todos la mano los que digan que no hay un número. Levanten la siguiente. Bueno, en nuestro equipo era disminuir Ajá. de 5 a 4, entonces lo que hicimos fue, primero como estrategia, tomar las esquinas como bases para facilitar que no quedara chueca la figura. Y luego, como íbamos a disminuir 1 centímetro a cada lado que tuviera 5, pues le disminuimos 1 centímetro a cada lado. Por ejemplo, en la figura donde está 5, 8 y 3, quedó 4, 7 y 2. ¿Y sí funcionó eso? Pues sí nos funcionó. No queda exacto. Es que luego somos tolerables, tolerantes. Ese es un gran dilema en la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué debe de ser eso? Hay elementos, hay formas para que los procedimientos nos den los cálculos lo más precisos que se pueda. Y sin embargo decimos, pues le sobró un cachito, está bien. O le mochamos, ¿no? Se vale. Ahí se va, le echamos este pedacito, ¿qué pasa? O en el chizarrón decimos, a ver, pues van a construir un triángulo. Y rápidamente agarramos y ahí está, este es el triángulo. Y ese no es un triángulo, ¿están de acuerdo? Esa es una figura que tiene traslado. O un triángulo en todo caso irregular. Irregular. ¿Sí? ¿Lo explico? Sí, adelante. A ver, pero no me han contestado la pregunta. No lo voy a dejar inventar. La pregunta fue, ¿cuál es el número? Y podemos poner el nombre, ¿cuál es el factor de proporcionalidad que nos ayuda a convertir en cada equipo todas las medidas para construir ese nuevo rompecabezas? Algunos dijeron con decimales, 1.8, alguien dijo 2.2, ¿quién igual dijo 2.2? No sé ya si me fue el maestro. ¿En qué proporción fue? En la de 11, 5, 11. 2.2, bien. En la primera 1.4, acá 2.2 y en esta. Y en la del equipo 3, ¿cuánto fue? ¿Cuál es el número en decimal? ¿No lo tienen? Alguien dijo algo más por aquí, no quiero decir. Okay. Pero luego yo hice una restricción. Dije, un número que no fuera decimal, que no sea decimal. Y usted dice, no hay. No hay. Yo digo que sí hay. Y es más, no solo digo que sí hay, que lo están viendo aquí en estos números. O sea, se puede ver ahí en esos números. 1.25. ¿Lo pueden ver en esos números? Yo les diría, por otra pregunta, ¿cómo obtuvieron 1.4? ¿Cómo obtuvieron 1.8? Con regla de 3. Con regla de 3. ¿Habrá alguna otra forma o así? Bueno. La proporción que había manejado. Si vamos de 5 a 7, ¿qué pasa si dividen 7 entre 5? O sea, si dividen 7 entre 4. Ahora yo les digo, ¿qué pasa si no lo dividen, solo lo dejan indicado? ¿Sí me siguieron? Si yo digo, no lo voy a dividir, nada más voy a indicar 7 entre 5. 7 entre 5. ¿Ese no es un número? Sí. ¿Y ese es un número decimal? O sea, ¿en esta notación decimal? Sí, pues Bueno, la es que representación es un fragmentaria. entero distinto. 9.8. No, sobre 5. Sobre 5. 9 quintos. Así es. ¿Eh? ¿Y acá cuál sería el número? 4 quintos. quintos. ¿No sería 1.28? ¿Sí también? ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Entramos en otra dimensión. La competencia matemática de los profesores, de los niños, etcétera, implica varias cosas. Primera, poder cambiar entre sistemas de representación. Saber que 7 quintos es lo mismo que 1.4. ¿Sí? Segundo, reconocer que 7 quintos es 1. O sea, que esta división indicada también es 1. Y lo cual nos estaba costando algo de trabajo, ¿no? Saberlo, hacerlo, etc. En el campo de las fracciones es
creo que es de lo más complicado, ¿no? Dicen, no, es que somos humanos. Los niños hacen cosas tan curiosas como operar como si fueran dos naturales uno encima del otro, etc. ¿no? Hacen un montón de cosas. ¿Sí? Bien. Hasta aquí asumimos pues que si multiplicamos todas las medidas donde mide 5 y las demás por 7/5 nos va a hacer esta proporción. Ahora si yo les dijera, ahora quiero que donde mide 5 se vaya a 3, ¿por qué número multiplicaríamos? Donde mide 5 se vaya a 3. ¿Por qué número multiplicaríamos? Más rápido. ¿Por 3 qué? 3/5. Y si quiero que donde mide 5 se vaya a 15, 15/5 sería multiplicar por 3. ¿Me lo explico? ¿Vean cómo vamos llegando a alguna generalización? Muy elemental todavía. Muy elemental la generalización, pero vamos poco a poco llegando. ¿Okay? Entonces, yo les preguntaré a ustedes, para cambiar un poco, dejemos un ladito las matemáticas, porque hay que no sé qué. Ahora, veamos, en términos de la situación que se acaba de vivir, todo el proceso, desde que empezamos la participación, y ahorita nosotros, ¿qué momentos pudieron ustedes identificar en este proceso? ¿Qué pasó en este proceso? Podríamos decirlo de otra forma. Si esto fuera una clase, ¿qué momentos tuvo esta clase? ¿Ya está, Luis? En primer lugar, hubo un planteamiento de un problema que ustedes hicieron a partir de darnos un reto. No estaba tan difícil. Es un problema porque no es tan difícil que no pudiéramos hacerlo, pero tampoco tan fácil que lo pudiéramos hacer. De manera que sí teníamos un verdadero reto cognitivo enfrente y que puso a prueba nuestros conocimientos. O sea, eso define un problema, un reto intelectual. Ahí está el primer elemento. ¿Qué más? Después hubo un momento en que se pusieron, junto con el planteamiento del problema, estuvieron las reglas del juego. Fueron muy claras. Después vino el momento del procedimiento, de la resolución del problema, trabajo en equipo, trabajo autónomo, el trabajo de cada uno, que nos tocó a cada uno de nosotros. Y posteriormente hubo un momento ya de confrontación de resultados. ¿Cómo le hiciste? ¿Cuánto te salió? ¿Qué errores tuvieron? ¿Cómo les fue? ¿En qué fallaron? Etcétera. Y finalmente hubo una puesta en común, un análisis a partir de los resultados, en donde hacemos algunas reflexiones de cuál fue el proceso y cuáles fueron los conceptos que estuvieron involucrados y los conocimientos matemáticos. Gracias, Manuel. Faltaría nada más un punto a esto que acaba de reportar la compañera, que serían las ideas previas, porque ahí también manejamos ciertas ideas previas. Y entonces se confrontan y se resuelve un problema de diferentes maneras. No todo el mundo siguió el mismo proceso intelectual. Hubo diversas formas de resolverlo, y eso es lo importante del proceso. Gracias. Yo creo que el paso que tal vez nos ayude en este momento como para reconocer qué estamos haciendo en enseñanza de las matemáticas y cómo estamos aplicando el enfoque y qué tipo de profesor queremos, es el estudio didáctico de esa situación, porque a partir de ahí nos podemos poner retos muy específicos en el diseño de este nuevo programa que alude a la ciencia matemática, ¿no? Entonces, a mí me interesa que revisemos esa parte de la didáctica de las matemáticas en términos de esos momentos que ya la maestra Lourdes propone. ¿Por qué? Porque en verdad comparto la idea de que esa situación conflictiva bajo este planteamiento, bajo esta situación problema, se pone en juego muchísimos conocimientos. Y entonces se le da un giro diferente al planteamiento de la enseñanza de las matemáticas. Igual faltaría un último momento. El que tiene que ver con en didáctica de las matemáticas se llama institucionalización de saberes. Yo he tocado, a la Fuerza General de nuestra persona, yo he tocado solo un elemento, hablé de factor de proporcionalidad, hablé de que cuando hice la pregunta, ¿cuáles saberes pusieron en juego? Y luego la intención de decirles, no use números decimales, está metiendo otra dificultad, pensar en otro tipo de números. Hasta persona. Era más o menos en ese sentido, de que en última instancia tenemos que llegar
llegar a lo convencional de la información. De tal manera que los planes y programas actuales tienen toda esta dinámica de trabajo que favorecen ese conflicto cognitivo, favorecen todo ese proceso. Y ahí está lo que decía Sergio, la didáctica de las matemáticas, que tiene la intención de generar un pensamiento y una propuesta de atención a la construcción de conocimiento. Y ahí vamos a la construcción de conocimiento. Claro. Por ejemplo, ¿qué seguiría de esta situación? Estamos en este momento, ya reconocimos que hay un factor que puede ser en notación decimal, pero vemos que también se puede aplicar una fracción de manera casi directa. Este es un sentido de la fracción que se llama cociente, porque el momento en que lo dejamos indicado, pero luego funciona como operador multiplicativo al usarlo para convertir todas las unidades de medida que tenemos ahí. No se me ocurre enseguida, o en otra sesión de clase, entramos duro a la parte de formalización. A ver, ahora apliquen este factor, a ver si efectivamente nos convierte todas las medidas. ¿Sí? Y entonces ya estamos entrando más a unas artes más formales. ¿Sí? Y no entramos directo con el concepto de factor de proporcionalidad es este, damos una cátedra de qué significa y luego, pues a ver, vean cómo se aplica. No, aquí tenemos una expresión problemática que nos obliga a movilizar ciertos saberes. A lo mejor ustedes hace años que ya no veían estas partes, sobre todo quienes no trabajan con la asignatura. ¿Sí? Ya saben que quedará que hagamos, digo. A veces dicen, yo no lo hago. Yo, en alguna otra ocasión que lo he aplicado con profesores, cuando empiezan a ver, dicen, ¿por qué hay algo encerrado? ¿Qué es lo que quiere que a dónde lleguemos? No vamos a llegar a ningún lado. O sea, la situación es llegar a esto, a clarificar algunas ideas matemáticas que están presentes en la resolución de un problema que los de preescolar lo hacen los niños, juegan con rompecabezas. ¿Sí? Obviamente ellos no van a reproducirlos y mucho menos con vectores de escala. Y todavía mucho menos usando la regla de 3. ¿Qué pasa ahí con eso? Eso tiene que ver con esos niveles de graduación que hemos de ver, y que no es fácil definir. ¿Algún otro comentario, maestros? Creo que de lo que ustedes han estado trabajando con esta realidad tiene que ver la estrategia de resolución de problemas, porque aunque no lo hemos explicitado como tal, la estrategia de resolución de problemas tendría que ser un eje nodal en los principios pedagógicos de nuestro diseño curricular. No será la única y a lo mejor desde otros campos disciplinarios podremos aportar otras, y que a lo mejor es hasta rescatable del actual plan, por ejemplo la estrategia de observación, la estrategia de manejo de textos, la de resolución de problemas, pero con estas puntualizaciones y clarificaciones, porque hasta que en las escuelas normales no nos pusimos a discutir en el enfoque, intentamos llamar la estrategia, el plan de estudios anterior no cobraba sentido del todo. Entonces a mí me parece que algo que podemos estar aportando es que no queden esas partes como implícitas. Es la resolución de problemas, pero está implícita la estrategia, no, tiene que ser explicitada. Es parte de la población. Hay quien dice que en la docencia la forma es contenido. Pues en este momento que nos tocó, que ahorita es el mensaje que intenté mandar. O sea, la forma es contenido, ¿cómo lo hagamos? Hubo muchas cosas que también podemos resaltar. Yo quiero resaltar dos más. El papel del profesor en el momento en que los alumnos, perdón por los alumnos, no sé, en que ustedes estaban de manera autónoma resolviendo, construyendo cada quien sus tres piezas. Algunos de ustedes me hablaron. Yo quisiera que dijeran qué fue lo que dije yo en ese momento. Validé procedimientos, les dije, ¿vas bien, vas mal? Les dije... A mí me parece fundamental recalcar aquí la importancia del error. El papel fundamental que cobra el error en la enseñanza de las matemáticas, en el aprendizaje de las matemáticas. Solo a partir del error es posible que tenga sentido una serie de principios que por sí mismos, quizás en aislado, decía, si trabajamos las nociones por separado, pues no tienen contexto y por lo tanto están totalmente sueltas, descontextualizadas. Equivocarse es parte del proceso. Aquí yo creo que lo que hay que trabajar muy fuertemente con los maestros, con nuestros maestros de formación, con los maestros de servicio y con nosotros mismos, es que no queremos que los alumnos se equivoquen. Y entonces, efectivamente, en lugar de ir y el papel que tú hiciste, confirmar la consigna, no más,
Pero acá nos gana nuestro papel de que queremos que las cosas salgan bien, ¿no? Que les salgan bien, que no se vayan a equivocar. Y entonces nos apresuramos y brindamos esa parte fundamental que es la importancia de equivocarnos. Y pues yo creo que lo más frecuente que hemos visto es que efectivamente el maestro vaya y les diga, tienes que hacer esto, o hazle por acá. ¿Sí? Y para evitar el error, cuando el error es una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Complemento, maestro. Incluso algo que llamamos gestión del error. Fíjense, en esta situación yo les pregunto, ¿fue necesario que el profesor les dijera estás mal? ¿Lo construiste mal? ¿Lo hiciste mal? ¿No? Ustedes son, se dieron cuenta de que algo no salió bien. Y cuando ya les dije, ahora sí, júntense, monen, platiquen cómo lo hicieron, pues ellos dicen, no, pues es que, ¿cómo lo ibas a hacer? Pues hay que aplicar. Es decir, los mismos alumnos son fuentes también para corregir ese error. Y los profesores no usar acá de brazos, no, porque están ahí con un papel importante de algo. O sea, pensar en una situación que permita eso. Esta situación permite lo que en didáctica las matemáticas se llama validación empírica. Es decir, la misma situación se valida. Si construyeron mal las piezas, pues los niños también empiezan a querer hacer trampa. Eso no significa, o sea, la mocha antes de que el pueblo me vea. Pues, no va a decir, ¿qué mal está haciendo? O lo vuelven a construir, ahí puede haber otra restricción. Se van a hacer una vez, nada más. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que surja eso. Y que cobre sentido lo que otros sí lo hizo con el factor de proporcionalidad, con la regla de 3, etc. Cobra sentido, dice, ¿por qué alguien puede decir, cómo se me ocurrió? Si yo también fui a la secundaria y fui a la prepa y aprendí eso, ¿cómo no se me ocurrió que era la herramienta que tenía que estar ahí? ¿Se lo explico? Pues son varias las dimensiones que hay que ir considerando en todo este proceso de enseñanza. ¿Hasta aquí algunos comentarios, maestros? Si no, miren, entonces cerramos la situación. Yo les voy a pedir que nos regresen las reglas. Pero sí podemos ir identificando. Por ejemplo, en el caso del preescolar. En el caso del preescolar se está manejando ahí los ejes transversales, que son pensamiento matemático, número, forma, espacio y medida, que es lo que actualmente hay. Ahí encontramos propósitos fundamentales y dice que los niños construyan nociones matemáticas a partir de ciertas situaciones, ¿no? Que demanden también el uso de sus conocimientos previos a su nivel. Tenemos también que desarrollen la capacidad para resolver problemas. Otra vez, aquí encontramos la parte nodal de esto del aprendizaje de las matemáticas, ¿no? El enfoque de la matemática en toda la educación básica, incluso en la superior, es problemático. Es decir, se genera a partir de la solución y el planteamiento de problemas, que son diferentes niveles. Ahí también nos piden que los niños utilicen ciertos números o cierta noción de número en situaciones variadas. Nuevamente que planteen, aquí ya es otro nivel, y resuelvan problemas en situaciones que les sean familiares. Es decir, aquí estamos hablando de ciertas analogías. Identificar información, por ejemplo, sobre ciertos criterios acordados, sobre reglas de juegos, por ejemplo, ¿no? Las reglas del juego son esos y el niño las identifica. Identifica también regularidades. Aquí ya estamos hablando de patrones. Ya tenemos que involucrar al niño desde el preescolar a que identifique ciertos patrones. Y esto se logra muy bien con un uso adecuado de la geometría. Decíamos con el material concreto, pero ese lo tiene que proporcionar el maestro, lo tiene que llevar a las sesiones. Y bueno, podemos seguir leyendo, por ejemplo, reconoce y nombra características, construye sistemas de referencia, utiliza unidades no convencionales para resolver ciertos problemas e identifica para qué sirven algunos instrumentos de medición. Y entonces el niño ya entra aquí en contacto, por ejemplo, con las reglas graduadas y con otros instrumentos que le permiten a él ya estar trabajando con esto, que son materiales auxiliares, ¿no? Si nosotros nos vamos a la columna de primaria, por ejemplo, vamos a encontrar que va a ser básicamente lo mismo, solo que con diferente nivel. Acá, por ejemplo, se llama sentido numérico, pensamiento algebraico, forma, espacio y medida y manejo de la información. Estos son los ejes generales que se manejan en primaria con esos nombres.
y aquí involucra todas las matemáticas que se ven en esos niveles, lo que nosotros conocemos como aritmética, geometría, preálgebra, estadística, etcétera, ahí estarían contenidos. Y entonces aquí dice los rasgos del perfil de egreso. Por ejemplo, dice aquí argumenta y razona al analizar situaciones, que fue lo que ustedes hicieron, ¿no? Cuando ustedes dijeron yo seguí este procedimiento, en realidad estaban argumentando. Luego dice busca, selecciona, analiza, evalúa, utiliza información proveniente de diversas fuentes, ¿sí? En este caso, pues ustedes se valen de sus conocimientos previos y de las herramientas que utilizaron. Y luego otra vez, el eje central, resuelve problemas de manera autónoma, que ese es un nivel, es decir, primero necesita ciertas ayudas y a medida que va avanzando, pues va encontrando una manera autónoma de ir resolviendo los problemas escolares. Por ejemplo, dice ahí en negritas, comunicar información matemática. ¿Qué significa esto de comunicar información matemática? Bueno, pues que desarrolle una habilidad para poder compartir con sus compañeros, por ejemplo en este caso, regla de 3, ustedes estaban comunicando ahí información matemática, estaban haciendo uso de un factor. Tendríamos luego validar procedimientos y resultados. ¿Qué pasa al final? Lo que decía el maestro Eugenio, ¿no? Al final vamos a ver si quedó esto bien hecho y si bueno, se valida. Entonces, si nosotros le damos forma a esto, se generan 4 grandes competencias desde el preescolar hasta la secundaria y nosotros tendríamos que llevarlas a la educación normal. Si le podemos dar nombres, una de ellas sería plantear y resolver problemas, que es la más grande. Y habría que describir en qué consiste. Es una cosa resolver problemas y otra cosa es plantearlos. Y hay ciertos tipos de problemas y ciertos niveles de problemas. Y ahí es donde la competencia puede tener más peso. ¿El otro cuál sería? La otra competencia. Sí. Ya la dijeron ustedes. ¿Qué pasó, mijita? Sería argumentar. ¿Qué es argumentar? Pues dar juicios de acuerdo en este caso, de acuerdo al protocolo matemático, y que bueno, aquí en matemáticas tiene 3 niveles. El primero es explicar, el segundo sería mostrar o justificar, y el tercero sería demostrar. Nosotros estamos en la idea de que, bueno, de acuerdo a las teorías psicológicas, en secundaria ya estarían los muchachos en condiciones de demostrar. Y en la primaria estarían en condiciones de justificar, por ejemplo, en geometría, encontrar las propiedades de los rectángulos, triángulos, de la misma aritmética, etc. En el caso del preescolar, estaríamos posiblemente en el primer nivel, que es explicar, que es identificar algo. Que el niño pueda identificar cuándo es un triángulo, cuándo es un cuadrado, es decir, que tienen diferentes formas, diferentes propiedades. Entonces, esos son los niveles. Y nuestros profesores tendrían que manejar pues el tercer nivel de argumentación. Sí, porque de otra manera, pues cómo lo va a llevar, por ejemplo, el caso de los profesores de secundaria, ¿no? Y aún los maestros de primaria tendrían que dejar apuntalado ya este proceso. Por eso, si nos podemos pasar acá a la de secundaria, nos llevamos ¿cuántos? Planteamiento de resolución de problemas, argumentación, otro más que ustedes ya lo dijeron, que sería, bueno, en este caso, la comunicación, ¿no? Decíamos, comunicar cosas, que lo pueda hacer en términos matemáticos también. Y el otro sería el manejo de técnicas. ¿Cómo entendemos el manejo de técnicas? Pues todo lo que tiene que ver con los algoritmos. ¿Qué tanto hago las sumas? Por ejemplo, la regla de 3, esa es una técnica. Y técnicas de esas hasta un poco más complicadas, ¿no? Por ejemplo, el caso de las geometrías dinámicas, que hoy ya se trabajan en las escuelas primarias. Entonces, de manera concretizada, por ejemplo, en secundaria, se le llama planteamiento y resolución de problemas. Y implica un montón de cosas ahí. Por eso es toda una competencia. Porque hay que primero resolver problemas de diferente tipo, problemas que tienen solución única, problemas que tienen 2 soluciones, o mejor dicho, más de una solución, y problemas que no tienen solución, problemas a los que les faltan datos, problemas en donde los alumnos cuestionan y le van dando forma al problema, etc. Entonces, es toda una competencia. La otra sería la argumentación, lo que comentábamos, que tiene sus 3 niveles, ¿no? El escribir o identificar, el mostrar o justificar
y el demostrar, que es el último nivel de argumentación en matemáticas, ¿no? en este sentido, ¿no? Aquí explica todo lo que es argumentación. Aquí está el manejo de técnicas, ¿sí? Y desde las técnicas que están, por decir, en nuestras manos, como profesores, como alumnos, y también utilizando pues tecnologías. Hay que saber manejar también las tecnologías que ya desde la primaria se introducen, y ahora se esperaría que también desde el preescolar los niños tengan contacto con ciertas tecnologías. Ya están las 4 horas. El manejo de técnicas, comunicación, argumentación, me voy en sentido inverso, y planteamiento y resolución de problemas. Esas son las 4 competencias matemáticas que cualquier persona debería desarrollar desde el preescolar hasta el posgrado. Entonces, la diferencia únicamente van a ser los niveles en el caso de los alumnos, pero los profesores sí tendrían que desarrollarlas de manera más amplia. A lo mejor, por ejemplo, entre el profesor de preescolar y de primaria habría alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, en el caso de preescolar, no llegar a la demostración, por ejemplo, nos podríamos quedar en el nivel de justificación. En el caso de, por ejemplo, resolver problemas, tendríamos que dejarlo en la maestra de preescolar hasta ahí, tal vez no plantear propiamente, pero estamos hablando de competencias de nuestros alumnos de normales. Y entonces, bueno, todo esto nos da los insumos para que nosotros podamos proponer, no solamente ustedes, sino a una masa crítica de personas que manejen más directamente la materia, que sería en este caso la comunidad de práctica profesional en enseñanza de las matemáticas, que ya tiene varios años que está trabajando, y de ahí se harían las competencias que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces nos pasamos a un poco. Y entonces estas serían las competencias disciplinares, todavía sin meternos en aquello de si son específicas o no, porque acuérdense que apenas vamos en ese proceso. Ahorita solamente manejamos competencias genéricas, competencias profesionales y su desagregación en ambos casos. Estas, yo no sé si se le vaya a quedar ese nombre, pero por ahora no quisiera meter ruido, solamente entendemos que son competencias que se van a alcanzar desde la matemática. ¿Sí? Entonces, aclarando eso, porque esto lo hicimos antes, que bueno que ahora tuvimos la discusión y vimos que todo ese asunto nos puede atorar mucho, ¿no? Si las llamamos específicas o si no las llamamos específicas, o qué nombre le vamos a dar a esto. Muy bien, entonces nos pasamos. Este sería, digamos, el perfil deseable en el trabajo de matemáticas, pues con un alumno normalista, que es lo que propone Val, que dice, bueno, lo divide así como en 3 grandes cosas, ¿no? Hay que tener un conocimiento común del contenido, del que toda persona tiene que saber. Hay que tener un conocimiento propedéutico, que es el que me puede servir para un nivel superior. No olvidemos que puede haber profesores que a lo mejor quieran estudiar una maestría en donde les implique un manejo de ciertos contenidos matemáticos y que a veces no se tienen. Se dan los casos de que hay gente que huye de las matemáticas, estudia sociología y resulta que en ciertos niveles de sociología hay que aplicar ecuaciones diferenciales. Y para aplicar ecuaciones diferenciales hay que saber cálculo, y para saber cálculo hay que saber álgebra, hay que saber geometría analítica, y hay que darle todo el regreso, ¿no? Hay abogados que también dicen no quiero saber nada de las matemáticas, y cuando se van a una especialidad tienen que estudiar balística y esa es geometría analítica, y entonces se tienen que regresar, y por eso tiene que haber un cierto conocimiento propedéutico que no debemos descartar del todo. Tiene que haber un conocimiento especializado del contenido, en este caso para lo que lo va a aplicar, ¿no? Y también un conocimiento del contenido y de los alumnos, un conocimiento del contenido y de la naturaleza de la enseñanza de ese contenido, porque no es lo mismo enseñar aritmética que enseñar álgebra o geometría, tienen diferentes planteamientos, diferentes cuestiones didácticas. Y bueno, el conocimiento, desde luego, del currículo, porque como estamos diciendo, lo estamos rescatando. El maestro normalista tiene que saber con qué niveles va a trabajar, qué ejes de matemáticas va a trabajar y cómo los va a abordar. De otra manera, si nosotros nos despegamos de ese currículo, pues estaríamos chocando, ¿no? Que es algo que ha sucedido. Cuando se han venido las reformas, los maestros van con otra visión y entonces chocan con el enfoque. Y bueno, ahorita tenemos cuántos maestros o cuántos
diferentes tipos de formación de maestros, desde el tradicional, el tecnócrata, bueno, el constructivista, etcétera, ¿no? Ahora por competencias, entonces tenemos esos choques ahí, y que son los que se quieren evitar. También si nos vamos a los estándares internacionales, por ejemplo PISA, los resultados de TIMSS y todo esto que hay ahora y que se ha revelado, por ejemplo, cómo andamos en México en matemáticas, en estos esquemas nos dicen, es que hay un mundo real que nosotros estamos desaprovechando. Es decir, no matematizamos cosas de la vida real que sí se pueden traer a la escuela, que sí las podemos usar, pero las estamos dejando de lado y tendríamos que ir en búsqueda de esas cosas, pues para del mundo real hacer una matematización horizontal. Matematización es eso, por ejemplo, que hicimos ahorita en el ejercicio. Primero estuvimos trabajando y midiendo, recortando, etcétera, y después nos metimos en una situación en la que decíamos, bueno, ¿cuánto tiene que medir? Y ya cuando el maestro Henry nos dice, es que hay que encontrar un factor, eso es matematizar una situación. Porque si nosotros volvemos a hacer un ejercicio como este, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ya nos vamos a ir directo a la búsqueda de ese factor. Y entonces, bueno, a partir de aquí, cuando nosotros matematizamos de manera horizontal, entonces podemos ir avanzando hacia una profundización de esa matematización. Nos tendríamos que meter en la cultura de la matemática, es ir un poco más arriba. Y no necesariamente ir más arriba en los contenidos. Por ejemplo, que digan, a ver, pues si ya vi en la prepa álgebra, pues ahora en la normal voy a ver álgebra superior. No. O si ya vi aritmética, ahora voy a ver, por ejemplo, cómo demuestra un teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Simplemente profundizar lo que algunos matemáticos, que se han interesado en educación, dicen, lo que pretendemos es ver la matemática básica desde un punto de vista más avanzado. Esa es la diferencia. No que nosotros nos metamos a estudiar geometría analítica con los alumnos de la licenciatura en educación preescolar, a lo mejor no nos va a servir de gran cosa, pero sí nos va a servir a analizar problemas de matemática básica, pero desde otro enfoque, un poco más complicado, para estudiarla, para desglosarla, para manejarla, ¿no? Y eso requiere pues, de una formación un poquito más fuerte a la que estamos acostumbrados. No nomás el manejo de algoritmos, sino el manejo de situaciones problemáticas. Y bueno, aquí nosotros estábamos viendo que a lo mejor esta competencia ya está. Yo la vi como 3 veces el día de ayer, a lo mejor con palabras distintas, y me parece que puede ser repetitiva porque en donde yo la vi decía, utiliza los conocimientos pedagógicos y disciplinares, ¿verdad? Pues en este caso ya nomás sería para la enseñanza de la matemática, para la enseñanza del español, etcétera, pero a mí me sigue pareciendo repetitivo. Si ya lo tiene allá contemplado en una general, a lo mejor esta ya estaría de más, pero de alguna manera la pusimos porque es el punto de enlace, ¿no? Y ya no sé, en un momento que se revise toda la trama de competencias, a lo mejor esta está repetida, y ya nos iríamos ahora sí a las que son propias, que las sacamos unos momentos, y se plantea y resuelve problemas con números reales en diferentes contextos, abordando ramas como aritmética, geometría, estadística, nos faltaría decir y ejes, pero se hace más gorda. Dice, para contribuir al logro de las competencias matemáticas en sus estudiantes y al dominio de los conocimientos propios del nivel. Y aquí meteríamos primaria o preescolar según el caso. Les decía, esto es muy amplio. Por ejemplo, si nosotros la desagregamos en unidades de competencia, ¿cuál sería una unidad? Una unidad de competencia sería plantea problemas con solución única. Esa sería una unidad de competencia. Otra en el campo de la aritmética, por ejemplo, ¿sí? Esa sería una unidad. Otra sería plantea problemas con más de una solución en geometría. Ahí está otra. Ya se imaginará la cantidad de unidades de competencia que salen de ahí, ¿sí? O sea, van a salir, esto es nomás con plantea. Luego vendría con resuelve y la misma historia, ¿no? Entonces, de aquí salen muchísimas unidades de competencia y creo que esa es la idea. Ese ejercicio todavía no lo hemos hecho, lo tiene que hacer un grupo especializado con una masa crítica y van ustedes a ver qué pleitos nos echamos ahí. Pero al menos nuestro reto principal era tener ya redactada una competencia general.
Nos pasamos a la siguiente. Dice, formula argumentos con base en las reglas del debate matemático en sus 3 diferentes niveles. Aquí es donde decíamos, por ejemplo, en el caso de preescolar, a nosotros nos parece que se pudiera quedar hasta aquí. No necesita la profesora de preescolar demostrar procesos matemáticos. Con esto puede trabajar, pero sí, perdón. Cuando estamos en este primer ejercicio de la redacción de las competencias, decíamos, es que en todos los casos, por eso terminamos dejando la primera, porque tiene que haber esa articulación. Pero aquí damos esa parte que decía, para promover eso mismo en sus alumnos. Si el maestro o maestra formula argumentos, entonces obviamente tendrá que buscar construir estrategias didácticas, etcétera, etcétera, para que puedan sus niños, con su lenguaje, con su nivel de conocimiento, con sus estrategias, etcétera, hacer cierto nivel de a lo mejor de explicación, de por qué le hiciste de esa manera, por qué resolviste de esta otra manera el problema. Pero son 2 niveles. Un primer nivel es que los maestros, las maestras, puedan hacer eso. Y luego que sepan cómo contribuir para que los niños, sus alumnos, hagan eso. Es una pregunta. Estoy construyendo una idea de un maestro, de una maestra que está tratando de entender este mundo matemático, de matematizar, de plantear y resolver problemas. Entonces, yo creo que el alcance y la competencia debiera plantearse en términos también de incluir este tipo de argumentación y en la parte de aplicación, en la organización del ambiente de enseñanza matemático, acotarla de acuerdo a los principios y los propósitos y actividades de la educación preescolar en su caso. Pero que esta educadora, este educador de preescolar tuviera esa formación matemática, incluso para continuar desarrollándose profesionalmente en ese mismo sentido, si así lo quisiera, ¿no? ¿Es posible? Sí, de acuerdo. Eso está, obviamente, hay que todavía falta más fineza, ¿no?, en estas cosas. Sí, pero además esto también tiene que ver con todas las demás ramas que hemos platicado en la primera competencia. Lo que pasa es que sería muy repetitivo estar diciendo lo mismo, ¿no? Es decir, esta competencia permea todas las ramas de la matemática. Y por eso, si nos regresamos tantito a la primera, sí, aquí está, por ejemplo, todo, ¿no? Es decir, como más completa, y la idea es no seguir repitiendo el mismo discurso porque se van a, bueno, con eso de que nos preocupa mucho la redacción, pero ya se sobreentiende, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tiene una parte propedéutica, por eso les decía, ¿no? También le tiene que dar al estudiante de normal pues un elemento o varios elementos, sobre todo a nivel de razonamiento, es decir, a nivel de las 4 competencias que estamos planteando, para que le dé la oportunidad de que pueda seguir estudiando más cosas en otros niveles o en otra, digamos, en una especialidad, o no sé, no sabemos qué vaya a pasar con un profesor que egresa de la normal y después, bueno, tiene que llevar algo de matemáticas. Además, bueno, hay otra situación. Hoy en día ustedes saben que las plazas se concursan. Y saben que en los concursos vienen exámenes de matemáticas en donde involucran probabilidad, estadística, álgebra, y pues ahí se quedan sin saber qué hacer muchos y por eso pierden algunos las plazas. Por no entrarle bien a esto, se quedan fuera. Ahora sí, pues vamos a ver. Nos habíamos quedado aquí, bueno, fórmula argumentos y decíamos, la idea es buscar, en el caso del profesor, en la formación inicial del maestro, pues que alcance los 3 niveles, ¿no? Eso sería lo deseable. Pero mínimamente tendría que quedarse hasta la justificación, en el último de los casos, ¿no? Y eso lo tiene que identificar el profesor que da estas materias en las escuelas normales. Aquí está la otra, representa e interpreta información matemática proveniente de diferentes fuentes, que esto es muy actual hoy en día. Y bueno, con la finalidad de estar en condiciones de explicar los fenómenos económicos, sociales y contextuales. ¿Qué tiene que ver sobre todo con la estadística? ¿Qué tiene que ver con manejo también de software? ¿Qué tiene que ver con todos los datos que nosotros vemos a nivel de índices y ese tipo de cosas, ¿no? A veces cuando leemos los informes de PISA, luego nuestros alumnos en las normales no saben interpretar las gráficas, no saben diferenciar un pictograma de un histograma, cosas de ese tipo, ¿no? Que son muy fundamentales hoy en día, pues para todas las personas, y más aún cuando son profesionales en algún campo. Entonces, tenemos que generar
esta competencia, bueno, y llevarla a que realmente se alcance, ¿no? Y también está aquí, por ejemplo, lo que ya hemos comentado, uso eficiente de técnicas. Y técnicas les llamamos desde los algoritmos hasta el manejo de software. El software muy complicado, ¿no? Todos los recursos, todas las herramientas que nosotros tengamos, pues debemos optimizar su uso, desde luego matemáticas, ¿no? Y que, bueno, históricamente se han consolidado, la humanidad los ha consolidado, y también apoyarse pues, en las nuevas tecnologías, lo que ya decíamos. Y bueno, esto, la búsqueda sería la construcción de un pensamiento matemático cada vez más completo. Y bueno, este sería ya un esbozo, vamos a dejar ahí porque ya sería entrarle con los espacios curriculares. Y les agradecemos, bueno, antes si hay alguna pregunta, ¿una duda? Yo quiero hacer un comentario públicamente porque me parece que es muy importante cómo han ido construyendo los compañeros su trabajo. Primero, el tono de respeto y de colaboración que ellos han tenido y que hemos tratado de compartir, de tener para incorporarse a este trabajo, que sin duda no es nada fácil, una vez que no se ha explicitado el total de competencias disciplinares. Aquí ya estamos sintiendo pues un pasito más adelante de ese campo que no le hemos entrado, un poco porque ya decíamos cuántos de nosotros ya revisamos bien a bien, puntualmente, grado por grado, asignatura por asignatura, todos los programas y los conocemos con profundidad a nivel de macro concepto, como dice la maestra Batería. Por otro lado, hasta dónde los límites preescolar primaria y cómo las competencias van trabajando. Entonces me parece que hay que reconocerles mucho de verdad el que ustedes hayan avanzado tan rápido. Bueno, entiendo que son matemáticos y tienen unas expertas, sin duda, pero el esfuerzo ha sido muy constante en estas 2 semanas de trabajo, de verdad que sí. Y bueno, no sé si la maestra Batería quiere comentar. Pues el agradecimiento al esfuerzo, creo que para muestra un botón. Un poquito esto nos da un panorama general de cómo es el cambio también en el manejo de la disciplina y nos ayuda a ir visualizando que estos campos disciplinares van a estar presentes y cómo podríamos irles dando el tratamiento e inclusive ir pensando en las posibles competencias que podríamos una de las cuestiones importantes es el avance, por favor, de la competencia profesional, la desagregación de las competencias, las unidades de competencia y los conocimientos, procedimientos y demás para la primera semana de mayo. Por favor, a más tardar, enviarla al correo la primera semana de mayo. Nosotros, antes del viernes, les mandamos ya unificados los criterios de competencias generales, bueno, genéricas, las profesionales ya revisadas para que las tengan y la matriz, para que todo el mundo tenga exactamente